Muy buenos días, querido público televidente. Sean bienvenidos a su segmento de salud, Salud por Dos. La doctora Ibe Gómez, el doctor Josué Pichardo, para darle una entrega más educativa y que los forme a ustedes y que los ayude, claro que sí, a ustedes y a sus familias. Hoy un tema prácticamente de medicina interna de las áreas de Pichardo, tromboembolia pulmonar. Pero antes de yo dejarle este micrófono a mi compañero, yo quiero regalarle la cita bíblica que le tenemos el día de hoy. Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, el versículo 21. Dice que Jesús lo miró con cariño y le dijo, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces, luego ven y sígueme. Esas fueron palabras que marcaron a un hombre. A veces nosotros vamos donde Dios y creemos que no la sabemos todas. Señores, donde Dios no, a Dios no lo podemos engañar ni manipular. Dios conoce el trasfondo de tu corazón. Sabe detrás de qué tú andas, qué tú persigues. A Dios no lo engañamos. Entonces, real, donde Dios, las bendiciones económicas van a llegar, Pichardo, pero a su tiempo. La Biblia dice que no hay nadie que el Señor, que no haya dejado padre, madre, hijo, casa y todo, y que en esta tierra no reciba 100 veces más de lo que dejó en esta tierra, y entonces también la vida eterna. Buenos días, buenos días. Ojalá que sí, que podamos entender ese paso y que todas esas cosas terrenales se quedan aquí. Así es. Se quedan aquí, esa no nos la llevamos. La caja no tiene bolsillo. Ay, excelente. La caja Así no tiene es. bolsillo, o sea, Todo se queda. eso es un dicho muy popular, pero es una realidad plena. Y como tú dices, siempre es importante poner todo en manos de Dios y saber que Él tiene el control de todo. Así es. Y así. Así es. Así que tú mencionas que hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante porque reviste importancia para una cantidad de la población muy significativa. O sea, lo que es tromboembolismo, tromboembolia pulmonar, creo que es uno de los temas más apasionantes desde el punto de vista de la medicina interna, como menciona, por la importancia y la gravedad que reviste a quien la padece en un momento dado. O sea, personas que pueden estar sanos ahora, en este momento, y de repente 5 o 10 minutos después tener una condición que pone en peligro su vida. Entonces, hay forma de prevenir el tromboembolismo pulmonar y hay que saber cuáles son las condiciones que podrían llevarnos o a predisponer que tengamos un tromboembolismo. Vamos a empezar por no definir en una parte fisiológica como tú lo haces, porque tú sabes que si prendemos a picharlo aquí en fisiología no nos vamos hoy, pero esos pacientes que pueden o que sufren una tromboembolia pulmonar, ¿qué es lo que le pasa al paciente? Mira, lo primero que quizás debemos definir que es un tromboembolismo, para que las personas entremos como, ¿verdad?, en el contexto del proceso. Tromboembolismo pulmonar no es más que se forma un coagulito a cualquier nivel del cuerpo que puede llegar directamente a una de las arterias del pulmón, que es el órgano esencial de la respiración. Pero esencialmente, los trombos que se forman en las piernas, en los miembros inferiores, son los que más posibilidades tienen de ir hacia el pulmón. Al pulmón. Entonces hay una serie de condiciones, principalmente de personas mayores o personas que ya tengan algún daño a nivel de su circulación periférica, que pueden predisponer. Pero existe una enorme cantidad de personas sanas que pueden tener un tromboembolismo. Por ejemplo, cuando tú dices el problema de la circulación periférica, ¿eso es gente que tiene varices, Pichardo? ¿Puede ser eso? Gente que tienen insuficiencia venosa, que tienen varices, que se le ven esas venas grandotas en las piernas. Pero, sin embargo, como te digo, hay personas que no tienen varices también, exacto. y pueden tener un tromboembolismo porque pueden tener una condición que lo predisponga. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, se habla de que 350,000 personas al año sufren un tromboembolismo. Pero ¿cuál es el problema? Que de esas 350,000, hasta 100,000 personas mueren al año por tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, es un diagnóstico que cuando se lo dicen a un paciente, un tromboembolismo, asusta y realmente hay por qué asustarse, porque es una condición realmente delicada. ¿Cuál es el problema? De que hay personas que sin tener problemas en las piernas, o sea, insuficiencia venosa o daño venoso, pueden tener un tromboembolismo. Bueno, aquellas personas que tienen un accidente, por ejemplo, que tienen una fractura,
que tienen una fractura de un miembro inferior, de una pierna, o aquellas personas que están encamados, o sea, que están acostados por mucho tiempo porque tienen otra condición de salud, o sea, que han sido sometidos a una cirugía, cualquiera de ellas, o personas que han hecho un evento cerebrovascular y que están encamados, o sea, que tienen lo que se llama éxtasis venoso. Ese es el éxtasis venoso, o sea, esas personas que están con cierto nivel de inmovilidad, donde su circulación se mantiene un poco más lenta que lo habitual, eso puede entonces hacer que esa circulación venosa se enlentezca tanto que en un momento entonces plaquetas se empaqueten una con otra y formen entonces un coagulito que pueda subir. Viajar hasta allá. Que pueda subir principalmente hacia las venas que están en las piernas, las venas más, de las más profundas, las venas principalmente femorales se llaman, y de ahí pasar entonces por la circulación venosa y meterse al pulmón. ¿Qué es lo que pasa con el pulmón? Que como le mencionaba es el principal órgano de la respiración. Si tú tienes algo que impide que al pulmón se produzca tanto la perfusión, ¿qué es la perfusión? La llegada de sangre, como la ventilación, que es la llegada de oxígeno o de aire. Esa combinación denominada ventiloperfusión, o sea, ventilación y perfusión de sangre, si hay un trastorno en esa condición, ventiloperfusión, entonces tú vas a tener disminución del oxígeno dentro de tu cuerpo. Y principalmente a nivel cerebral, eso va a producir una condición. El oxígeno es como la gasolina del cuerpo. Del cuerpo, si no hay... Si no tiene ese combustible, inmediatamente el cuerpo va a comenzar a fallar y la persona va a comenzar a tener síntomas. Y el principal síntoma, que ahí es que uno tiene que tener siempre las alertas puestas en aquellas personas que han tenido una fractura o que están encamados, personas mayores que tienen un tiempo de encamamiento y que de repente esa persona comienza, está normal, está hablando con usted o está almorzando o está sentado tranquilo y de repente comienza a respirar forzado, a tener disnea se llama, o sea, falta de respiración. Hay rápidamente entonces que ver, porque ese es el principal signo, esa disnea se llama disnea súbita, o sea, falta de respiración, una persona que está normal y de repente comienza a tener esa falta de aire. Puede haber también dolor de pecho intenso, que a veces se confunde con un infarto, o sea, con un infarto del corazón, porque al final el tromboembolismo pulmonar también puede producir un infarto, pero pulmonar. Bien, entonces puede haber dolor de pecho y puede a esos pacientes de una vez sentir que se le acelera el corazón. O sea, pero esos pacientes no pueden perder tiempo. Eso es una emergencia. Y dependiendo realmente de la magnitud del tromboembolismo, se convierte en una emergencia catastrófica. O sea, en el sentido de que si no se toma... En el triaje eso va 1A. Eso es 1A en todo paciente que tenga realmente condiciones que pudieran llevar a un tromboembolismo y que de repente hacen así una disnea súbita, pues se convierte en una gran emergencia donde el paciente tiene que ir de manera rápida a buscar asistencia y que el médico, ¿verdad?, que lo evalúe, tenga la capacidad rápidamente de discernir y pensar en tromboembolismo. Bien, porque si no se toman las medidas del lugar en ese paciente de manera rápida, donde tú tienes realmente un trastorno de ventiloperfusión, o sea, de entrada de aire y de oxigenación de tu cuerpo, pues claro está que va a tener consecuencias muy catastróficas desde el punto de vista tanto cerebral como del corazón y como renal, en todos los órganos. Y tú como internista, Pichardo, y para la gente que nos escucha, o sea, yo llego con una condición como esta, Dios libre, ¿qué es importante que el paciente dé a conocer? Una historia clínica perfecta, ¿qué me ha pasado? ¿Qué he estado haciendo los últimos días? Así es, así es. De hecho, el médico, incluso los médicos de la emergencia, están capacitados para... generales, entiendo que eso es una de las cosas que más nos presiona en la universidad, en nuestros años de formación, que una persona que está bien y que hace disnea súbita, hay que pensar en tromboembolismo pulmonar. Pero si aún más, si la persona tiene las condiciones, o sea, sí, yo tuve un accidente hace 2 semanas, estoy encamado, tuve una fractura, o vengo de un proceso quirúrgico reciente y estoy encamada, estoy acostado, tengo más de 15 días. De hecho, algunos jóvenes tienen que también escuchar bien eso. El estado de tranquilidad y de tener más de 3 días donde usted no se para de una cama acostado. Sedentarismo. Ese sedentarismo extremo predispone la hipercoagulabilidad, o sea, al estado de éxtasis venoso, a todos los niveles. Que no hay movimiento. Entonces, por eso hay personas jóvenes y el sobrepeso igualmente predispone a esa condición,
personas jóvenes que pueden tener un tromboembolismo por esa condición de sedentarismo, de estado de inmovilidad de manera importante, a veces sin tener una condición que lo lleve a estar inmóvil, sino simplemente porque tienen ese sedentarismo extremo, como tú mencionas. Algo sumamente importante que hay que tener claro es en aquellas personas que se han sometido a cirugías electivas y principalmente a cirugía de las piernas, es decir, cirugía de reemplazo de rodilla, de cadera, porque son los lugares lo que hacen los ortopedas. Sí, realmente esas cirugías ortopédicas, y por eso es sumamente importante que las personas, cuando el ortopedista lo manda para hacer una evaluación prequirúrgica, donde el cardiólogo realmente le va a explicar todo este tipo de condición, o sea, esté claro, esté consciente de que esa evaluación justamente para tratar de identificar esos factores de riesgo que pueden llevarte a una condición realmente que te predisponga más fácilmente a tener un tromboembolismo pulmonar. Entonces, todas esas personas que van a ser sometidas a cirugía tipo ortopédica, no hay duda de que tienen que ser bien evaluados, y el médico les recomendará incluso algunas cosas que van a tratar de evitar ese riesgo de tromboembolismo. Pero otras sumamente importantes son las chicas que van a ser sometidas a cirugías estéticas también. Oh, sí. O sea, cirugía que son cirugías en pacientes sanos, o sea, en personas que no tienen absolutamente ninguna condición y que son cirugías para mejorar apariencia y demás. Entonces, cuando se va a movilizar grandes cantidades de líquidos, de grasa, de sangre, hay que igualmente tener esa condición. De hecho, existen scores de riesgo que se le aplican a esos pacientes para poder recomendarle entonces al médico que va a hacer el procedimiento si solamente va a tener que utilizar deambulación temprana, o si va a tener que usar medias de compresión, o si va a tener que utilizar lo que se llama neumatización intermitente, o si va a tener que aplicar unos medicamentos que son anticoagulantes en el postquirúrgico inmediato, hasta 3 semanas después. O sea, todas esas condiciones se evalúan en el prequirúrgico inmediato. Por eso es sumamente interesante que todas las personas que vayan a ser sometidas a cualquier tipo de cirugía tengan una buena evaluación previa, justamente para descubrir cuáles pudieran ser esos factores que pueden llevar a una condición de aumento de la coagulabilidad sanguínea. Y una cosa, Pichardo, un paciente puede tener problemas en la circulación de las piernas y que no se le vean las varices. Eso es lo más frecuente. Lo más frecuente es eso. Con mayor razón. Solamente se ven regularmente aquellas personas ya mayores, exacto, y que a veces tienen la piel más clara, una tez más clara, que duran mucho tiempo de pie. En las damas. Entonces ahí puede manifestarse las venas varicosas de manera significativa, pero la mayor cantidad de personas que tienen insuficiencia venosa no se ve, porque se llama insuficiencia venosa profunda. Y si es profunda es justamente en las venas que están un poco más profundas, o sea, las superficiales se ven normales, pero en la parte más profunda entonces hay dilatación importante de las venas que impide que la circulación de retorno venoso, como se llama, o sea, la sangre que se produce en la parte más periférica, que tiene que subir en contra de la gravedad, o sea, de las piernas hacia arriba, tiene un sistema de válvulas venosas que son las que ayudan a hacer ese relevo de una con otra para llevar la sangre hacia la parte más superior y de ahí llevarla a la parte derecha del corazón. Por eso la fisiopatología de un tromboembolismo pulmonar es tan bonita desde el punto de vista médico, porque conlleva como una parte dinámica. Bien, o sea que si tú tienes realmente un trastorno en tu circulación periférica, no va a haber un buen retorno de la sangre venosa a la parte derecha del corazón, y eso entonces va realmente a predisponer a que hayan trombos. Hay una condición, escúchame, Ibe, para que no se me vaya ahí, porque hay una cantidad de pacientes que yo tengo que ver con frecuencia, personas que vienen a Dominicana, que viven en Europa, que a veces tienen que hacer viajes muy largos. O sea, viajes largos, estamos hablando de viajes de más de 3 horas, 4 horas, donde el paciente tiene que estar sentado en un avión. 2 condiciones importantes ahí. Sentado mucho tiempo en personas que ya tengan una condición venosa, una insuficiencia venosa, pero además, presurización del avión, inmediatamente tú subes a una altura, hay un aumento de la coagulabilidad sanguínea en el ser humano por una disminución de la oxigenación. Entonces tú tienes una condición ahí sumamente importante. O sea, va a estar mucho tiempo en un espacio muy cerrado, sentado, con las piernas en una posición que no te permite un retorno venoso importante o adecuado, pero además va a tener un aumento de la coagulabilidad por una disminución de oxigenación. Entonces tiene 2 factores
importante que hay que tomar en cuenta. O sea, todas las personas que tienen una condición ya de su circulación venosa y que tienen que hacer así viajes largos, tienen que hablar con su doctor para que tomen las medidas del lugar. Y más aquellos que ya han tenido una condición cardiovascular o que tienen una arritmia cardíaca, que tengan una fibrilación auricular o que han tenido un evento cerebrovascular, porque Sí. ya tienen en su haber una condición predisponente adicional. Eso es en todas las áreas, Pichardo, hay que cuidarse. El paciente tiene que ser responsable ante los tratamientos y llevar todo al pie de la letra. Si usted tiene que ponerse su media de compresión, usted tiene que hacer todo lo suyo. Y si viene de viaje, entonces calcule los días que usted le dé tiempo, usted recuperarse aquí para evitar situaciones adversas, porque es que lo que queremos es estar bien ante todo. Yo escuché, Pichardo, investigando algunos temas de interés, tú sabes, de cirugía y un tema de cirugía bariátrica, que la chica no tomaba los medicamentos, los suplementos, se le cayó el pelo, las uñas, se puso horrible, una anemia, una cosa. Y yo dije, así no, eso es un paciente Yo le irresponsable. digo a algunos pacientes que van a mi consultorio, le digo, pero usted no está tomando los medicamentos, porque entiende que no debe utilizarlo. ¿Y para qué usted viene aquí y diga, pagarme una consulta? Usted está perdiendo su dinero, Exacto. su dinero y su tiempo. Exacto. Entonces, lamentable. Sí, es así, es O sea, usted así. tiene que, si uno trata de orientarlo de manera, ¿verdad?, bien clara, precisa, directa, buscando justamente evitar complicaciones, es para que, yo sé que a veces se hace un poco complejo por un asunto de costos y demás, pero justamente los médicos lo que tratamos de hacer es que usted tenga la mejor calidad de vida posible a través del tiempo. ¿Se entiende? Entonces, esos pacientes, discúlpame, Ibe, que retomando ese tema porque es sumamente importante decir, en estos días que hay mucha gente que se está yendo del país justamente así a viajes largos a Europa, que vinieron en Navidad y demás, tienen que tener la precaución que lo que se recomienda incluso que ellos cada una hora, se paren en el avión, den una caminadita y muevan sus piernas, incluso giren sus tobillos y muevan sus articulaciones, justamente para ayudar a que la circulación se mueva un poco, la parte venosa. Ya como le digo, habrá recomendaciones específicas para algunos que tengan alguna situación, que probablemente tengan que usar su media de compresión, e incluso en algunos de ellos hay que ponerle un medicamento que se pone una o 2 horas previa a tomar el vuelo, cuestión justamente de evitar un evento tromboembólico. Bien, porque como te digo, los eventos tromboembólicos y principalmente a lo que van al pulmón, si de 300.000, 350.000, 100.000 se mueren, significa que tiene una mortalidad realmente bastante considerable, elevada, ¿no? Que hay que elevada. tomarlo con seriedad. Bastante elevada. Yo en estos días tenía una paciente de una cirugía de esas que son un poco complejas en odontología, donde tenemos que eliminar parte del hueso y seccionar la pieza dentro de la boca para poder extraerla por parte sin que te quede ningún resto. Yo le decía a la paciente cuál era el posquirúrgico que tenía que hacer. Entonces, cuando el paciente, yo tengo, gracias a Dios, tengo pocos pacientes de este tipo, pero es que los cercanos siempre son los más complicados. Óyeme, no, que me está doliendo, pero es que no guardan el reposo. Usted no puede pretender quitarse aquí una cantidad de hueso considerable y usted está hablando el día entero. No, le digo, tiene que callarte, porque es que con la mandíbula Mañana, el movimiento es aquí. O mañana Okay. ir a masticar una cosa que No, dura como una piedra. Señores, señores, a guardar el reposo debido ante cualquier situación de salud indicada por su médico. Gracias, señores, por recibirnos en sus hogares. Esperamos sea de edificación este programa para todos ustedes. Recuerden, estamos aquí el próximo jueves con una entrega más de este segmento. Dios mediante, así que hasta el próximo jueves. Bye.